Hola Mauricio, ¿cree que la invasión a Irak tenía cierta justificación tomando en cuenta la brutalidad del régimen de Saddam Hussein? No. Evidentemente era un régimen brutal, como hay multitud de regímenes brutales. La Primera Guerra del Golfo tenía una justificación internacional, que era la invasión de otro país, y punto. Que fue la invasión que realizó Saddam Hussein sobre Kuwait para apoderarse de sus campos petroleros fundamentalmente. Pero el ataque a Irak con el pretexto del ataque terrorista del 11 de septiembre no tenía ninguna justificación. Había un grupo, y si buscas en mi blog, no que importe, lo cuento allí, o allí o en El Retorno de los Charlatanes, ya no me acuerdo en cuál de los dos. Pero había una especie de think tank que se llamaba el Project for the New American Century, el proyecto para un nuevo siglo americano o estadounidense. Y en ese estaba lo más conservador que había entonces, que en Estados Unidos, que ahora parecen casi de izquierda, junto al neonazismo yanqui, pero los conservadores establecían la necesidad de invadir Irak para tener un nivel de dominio en el Medio Oriente, en Oriente Medio, cosa que era una locura desde el principio, pues estaban obsesionados con Irak. Yo leí muchos de sus documentos. O sea, no se explica por qué esa obsesión por Irak, siendo que además se trata de una zona generalmente dominada por regímenes autoritarios. Y George Bush alguna vez dijo es que quiso matar a mi papá. Recordemos que el presidente de Estados Unidos en ese momento era George Bush hijo, cuyo padre había hecho la Primera Guerra del Golfo junto con una coalición internacional para echar a Saddam Hussein de Kuwait. Y parece que estaba muy molesto Bush porque había tratado de matar a su papá Saddam Hussein y fue parte del asunto. Si todo gobierno autoritario es objeto de un ataque, de una invasión, estás creando un precedente enormemente peligroso. Yo no creo que así se deban resolver las cosas, creo que se pueden hacer. De hecho, estaba muy bajo control el régimen de Irak con el programa de armas de petróleo por alimentos, etcétera, y creo que se podía hacer mucho más de otras maneras que con una invasión que solamente disparó a las fuerzas extremistas. Esto no lo podía saber nadie, que las fuerzas extremistas islámicas se iban a ver aceleradas por la invasión estadounidense. Quizás un poco lo piensas y era previsible en cierto modo. Pero no creo que lo fuera, y no creo que haya ese tipo de invasiones. No son previsibles, como no son admisibles, como no es admisible que Putin invada Ucrania para desnazificarla, en el lejano caso suponiendo que fuera un régimen nazi, que no lo es, que no lo ha sido, nunca lo ha sido, pero ha sido el ataque constante de Rusia contra Ucrania desde que echó al presidente Yanukovych, que era un incondicional de Putin, para liberarse y poder integrarse a Europa, que es lo que querían y quieren los ucranianos, y lo que quieren los ucranianos debería ser sagrado.